Dayana Garnica tenía apenas 16 años el día que desapareció en mayo de 2017. Ese último abrazo que se dio con su madre, nunca imaginó que terminaría en una tragedia. Los oficiales inicialmente restaron importancia a la desaparición de la chica, creyendo que la joven solo tuvo una fuga secreta de amor, pero lo que ellos no sabían es que estaban a puertas de investigar uno de los crímenes más perturbadores jamás ocurridos en Argentina. Antes de iniciar con el video, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas. Primeramente a Hilda Gómez, que me escribió gracias. Muchas gracias a ti, Hilda. Muchas gracias por estar aquí en la comunidad. Aprecio mucho tu cariño y tu apoyo. De la misma forma te deseo lo mejor del mundo. Espero que la vida te ilumine. Te envío un gran abrazo cósmico y un beso gigante de tu amigo Tess Misterios. También quiero agradecer a Rosalía Capricornio, que me escribió gracias. A ti, mi querida Rosalía, gracias por dedicar una parte de tu tiempo para ver mi trabajo. Lo valoro con el alma. Te envío mis mejores energías y también te mando un fuerte abrazo cósmico. Cuídate mucho y que tengas un muy lindo día. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cuál es la actividad que más disfrutas cuando estás solo? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Dayana Abigail Garnica nació el 30 de marzo del año 2000 en Villa Muñeca, en la provincia de Tucumán, Argentina. Sus padres son Susana Elizabeth Cisneros y Ramón Garnica, una pareja de origen bastante humilde que tuvo que sortear con dificultad problemas de índole económico durante la mayor parte del tiempo. Por tanto, era difícil mantener a la familia. Susana y Ramón les dieron a sus hijos todo lo que su limitada situación económica les permitió, a diferencia de muchas personas que se sienten mal por el hecho de que sus padres no puedan darles todas las ventajas en la vida, especialmente materiales, que un pequeño aspira. El carácter de Dayana era bastante diferente a esto. Pese a las limitaciones de sus padres, ella profesaba hacia ellos un inmenso amor y era muy feliz, aunque en su casa la situación económica nunca había sido favorable. A medida que fue creciendo, se empezó a hacer cada vez más difícil. Ante estas condiciones, Dayana no pudo concluir sus estudios secundarios. A pesar de esto, la joven aceptó de muy buena manera su condición y trató de ayudar a sus padres en lo que más pudo. Y es que Dayana, a pesar de su juventud, era una chica muy madura y que había sabido entender la situación en la que se encontraba. Por ello, nunca renegó de sus padres. Cuando tan solo tenía 16 años, entendió bien lo que implicaba tener responsabilidades económicas para con su familia. Lejos de lo que podría pensarse, era una chica sumamente coherente y que también había tenido que aprender a la fuerza a tomar decisiones importantes en la vida. Ante este nivel de compromiso que ella demostraba, sus familiares profesaban hacia ella una profunda admiración y un inconmensurable amor. A pesar de que ella misma tenía una relación muy sana con sus padres, la separación de estos generó un impacto profundo en ella, pues tuvo que ver cómo las dos figuras que más amaba en su vida separaban sus caminos. Luego de la separación de sus padres, Dayana y varios de sus hermanos, ella era la séptima de un total de 8 hijos. Se mudaron de Villa Muñeca. Allí se establecieron en Alderete, un lugar en la provincia de Tucumán. Después de la mudanza, el ánimo de la joven se resintió, especialmente porque la distancia la llevó a perder contacto con su padre, con quien siempre tuvo una buena relación. De igual forma, sus condiciones materiales no le permitían quedarse de brazos cruzados y tuvo que seguir apoyando económicamente en casa. Aunque Dayana era una joven bastante tímida y sumamente reservada,
Tenía una pareja de su misma edad de quien no se sabe demasiado. A sus 16 años, la vida de esta joven se reducía a su vida familiar y al trabajo que no podía abandonar a causa de que era una parte fundamental para sustentar a su familia. Cuando Diana y su familia llegaron a Alderete, conocieron a Darío Suárez, un hombre que desde el primer momento ayudó a la familia a acomodarse en esa región. Con el pasar del tiempo, la relación de la familia de Diana y la familia de Darío se hizo cada vez más cercana, tanto así que el hombre le confiaba a sus hijos a Susana. El 6 de mayo de 2017, Diana salió en horas de la tarde a su trabajo. Durante el trayecto a su casa, se encontró a su hermana, quien la vio algo apurada. Según Diana, tenía prisa porque Darío se había comunicado con ella y le había pedido un favor. Diana dijo que era algo que tenía que ver con un aire acondicionado para la madre de Darío y siguió su camino a casa. A pesar de que Darío le había pedido a Diana que no le contara absolutamente nada a nadie, pues quería que para su madre fuera una sorpresa, cuando la chica llegó a casa le contó a su madre todo lo que le había dicho Darío. Susana se rió de las ocurrencias de aquel hombre, pues por esa época del año hacía bastante fresco y no entendía por qué quería regalarle a su madre un aire acondicionado. A pesar de ello, Susana no sospechó que detrás de eso hubiese alguna mala intención, aunque algo que sí le generó desconfianza a Susana fue algo que le contó Diana, y es que Darío le había pedido que dijera en casa que tomaría el colectivo, aunque en realidad el hombre pasaría a recogerla en una moto. La mujer no entendía por qué tanto secretismo al respecto, si en realidad todo aquello era una tontería. Habiéndose enterado de esto, Susana dejó que su hija saliera sin ningún problema. Cuando en las horas de la noche escuchó la moto de Darío, salió a preguntar por su hija. El hombre se hizo el desentendido y pensó que todo era parte de aquel juego que el hombre se había esforzado en montar, así que esperó pacientemente, pues pensó que sería cuestión de un par de minutos para que su hija llegara. Los minutos pasaron lentamente, pero por la puerta nunca apareció Diana. La mujer trató de llamarla, pero notó que su hija había dejado el celular en casa. Cuando los nervios se apoderaron de ella, Susana fue directo a confrontar a Darío y le dijo que sabía lo del aire acondicionado, que le dijera dónde estaba su hija. El hombre dijo que no sabía nada del supuesto cuento del aire y cerró de un portazo. Al volver a casa, Susana le contó lo sucedido a sus otros hijos. Uno de ellos logró desbloquear el celular y encontró que Darío sí había citado a Diana. Con esta evidencia fueron nuevamente a la casa de Darío, quien al ver a toda la familia de la joven presente, decidió escapar de inmediato. A este punto, las cosas eran lo suficientemente extrañas para que todo el mundo empezara a sospechar que algo malo había sucedido con Diana. El padre de Diana fue notificado de lo sucedido y llegó a Alderete en cuestión de minutos. Después de esto, todos los familiares de la joven salieron a la calle para alertar a los vecinos y pedirles que si veían a Diana o a Darío les avisaran. Al ver que no había ningún progreso y el tiempo seguía pasando, Susana y Ramón se dirigieron inmediatamente a las autoridades y notificaron la desaparición de su hija. También llevaron el celular para que sirviera como evidencia de lo sucedido. Los oficiales que recibieron la información de la desaparición de Diana le restaron importancia al asunto y les recomendaron a los angustiados padres que siguieran buscando en las calles, pues la chica, según ellos, aparecería eventualmente. Por otra parte, el policía que recibió la denuncia
dijo que no disponía del personal necesario para iniciar una búsqueda, aunque al salir, los padres vieron patrullas y personal disponible, mientras Susana y su esposo estaban en la comisaría. Otros familiares de Diana habían encontrado a Darío. El hombre estaba en la fábrica de ladrillos en la que trabajaba. Cuando los familiares de Diana lo hallaron, se llevaron la sorpresa de que el hombre, además, estaba acompañado por varios miembros de su familia. No se entendía muy bien qué hacían todas esas personas allí, pero era evidente que trataban de ocultar algo. Además de esto, los familiares de Diana vieron que los hornos de aquella fábrica estaban en funcionamiento. Los hornos llevaban bastante tiempo sin ser encendidos y adicionalmente, estos nunca habían funcionado a las 2 de la mañana como lo estaban haciendo en ese momento. Los familiares de la joven empezaron a sospechar lo peor en ese instante. La familia de la joven trató de hacer que el hombre confesara, pero éste se había resistido y no había dicho absolutamente nada. Al estar a su vez acompañado por su propia familia, era más difícil confrontarlo. El hombre, en medio de un despiste de los familiares de Diana, escapó del lugar. Apenas amanece, Susana y Ramón regresan a la comisaría para informar sobre las novedades en el caso de su hija. No obstante, el oficial que los atiende les dice que no tiene registro alguno de denuncia ni información alguna sobre esa denuncia. El caso el día anterior ni siquiera se había registrado correctamente, por lo que los angustiados padres tienen que hacer nuevamente la denuncia. Cuando la denuncia llegó a oídos del fiscal Claudio Bonari, este supo que Darío Suárez debía ser investigado. Por tanto, el fiscal ordenó ese mismo día que se allanara la casa del sospechoso. Desde que el fiscal Bonari tomó el caso, él y su equipo de investigadores trataron de recoger evidencias para comprobar la culpabilidad de Suárez en el caso. Para ello se hicieron múltiples investigaciones tanto en la casa del individuo como en la fábrica de ladrillos en la que trabajaba. En medio de esta investigación, en la cual se utilizaron perros expertos en rastreo, estos empezaron a trazar una ruta que parecía indicar que el último rastro de la joven iba desde la casa de Suárez hasta el horno de la fábrica de ladrillos. En el horno de la fábrica, por su parte, se encontraron importantes evidencias, entre ellas algunas piezas dentales y un objeto de acero quirúrgico que más tarde se identificó como un piercing. Para los investigadores, este panorama era bastante diciente. Además, este objeto coincidía con el piercing que Diana tenía. Todas las sospechas se iban concretando. Estas pruebas se enviaron para que se les practicaran exámenes forenses y así determinar si pertenecían o no a Diana. Sin embargo, poco antes de que los resultados de las pruebas fueran entregadas, las evidencias desaparecieron por completo. Bonari denunció estos acontecimientos y dijo que detrás del caso habían varias personas que no querían que se supiera la verdad. En las semanas que siguieron, varios investigadores vinculados al caso de Diana fueron enviados a prisión. Y por si esto fuera poco, hubo más indicios que detrás del caso había algo bastante grande, y es que pocas semanas después, Darío Suárez se entregó a la justicia, pero cuando llegó a la comisaría lo hizo acompañado de abogados de alto perfil. Era imposible que esto no llamara la atención del fiscal Bonari, pues era obvio, Suárez no disponía del músculo financiero suficiente para contratar este tipo de abogados. Ante estos elementos se empezó a especular que detrás de Suárez o bien podrían estar políticos de alto perfil o mafias bastante grandes. Con la experiencia de lo que había sucedido, el caso siguió su curso en el más absoluto hermetismo.
Solo un puñado de investigadores tenían acceso a las evidencias e hipótesis que se manejaban en el caso. Una de estas hipótesis apuntaba a que Suárez podría haber abusado íntimamente de Diana, luego la habría asesinado y por último se habría deshecho de su cuerpo en complicidad con su familia. Una segunda hipótesis apuntaba a que Suárez tenía relación con algún grupo de la mafia o de la política y que bien fuera por trata de blancas o como mera satisfacción para un grupo determinado de personas, la habría vendido. El final de esta hipótesis también terminaba con el cuerpo de la chica calcinado en el horno de la fábrica de ladrillos. Aunque estas hipótesis se habían manejado con hermetismo, la familia de Diana recibió varias notas en las que la chica supuestamente pedía auxilio. Esto le daba más fuerza a la segunda hipótesis. Sin embargo, las autoridades estaban haciendo un trabajo muy juicioso para desenmascarar la verdad detrás de este macabro suceso. Durante el trabajo minucioso de las autoridades y gracias a sus abogados de élite, Suárez había gozado de total libertad de movimiento. A pesar de que el hombre era el principal sospechoso del crimen, no se logró dictar una medida de prisión preventiva contra él y estuvo 6 años en libertad. El 12 de abril de 2023, cuando inició el juicio en su contra por la desaparición de Diana Garnica. El 12 de abril de 2023 se llevó a cabo el juicio en contra de Darío Suárez. Hasta la fecha no se había encontrado el cuerpo de la víctima, algo atípico en este tipo de casos, pues esto jugaba en contra de la fiscalía y de la víctima misma. La fiscalía evidenció que habían hecho un trabajo muy juicioso durante esos 6 años. Una de sus primeras cartas consistió en llamar a testificar a las hermanas de Diana y otras mujeres que habían vivido en Alderete. Todas ellas estuvieron de acuerdo en un aspecto: Suárez era un acosador. El hombre aprovechaba cualquier oportunidad para molestar a las mujeres e insinuárseles de manera obscena y violenta. La segunda carta de la fiscalía consistió en llamar a testificar a la expareja de Suárez. Con esto querían dejar en evidencia que el sujeto era un depravado y alguien de quien se podría esperar todo tipo de actitudes violentas. La mujer contó que a lo largo de su relación con Suárez, este la había abusado íntimamente en varias ocasiones y que era un hombre que no sabía controlar sus impulsos íntimos ni violentos. La tercera carta de la fiscalía fue comprobar que Suárez había eliminado todas sus conversaciones con Diana en todos los lados que lo pudieran inculpar. Con esto querían demostrar que si el hombre era realmente inocente, no tenía que ocultar nada. La última carta de la fiscalía y a la vez la prueba más contundente y objetiva fueron unos documentos hallados en la propiedad del sospechoso. Estos documentos eran una especie de cartas a Darío en los que el hombre expresaba su atracción por Diana. En las cartas el hombre fantaseaba y dejaba por escrito su deseo de llevársela a un lugar apartado para poder tener relaciones íntimas con ella. A las cartas se les practicó un examen caligráfico que arrojó una coincidencia casi absoluta entre las cartas halladas y la letra de Darío Suárez. La defensa de Darío trató de argumentar que todas esas pruebas no eran suficientes para demostrar la culpabilidad de su cliente. ¿Qué tal eso? Además, tocaron uno de los puntos más sensibles del juicio, el hecho de que no hubiese cuerpo. Ante esta acusación, la fiscalía reaccionó de manera admirable y dijo que, naturalmente, no había cuerpo porque Suárez se había encargado de desaparecerlo, pero sí habían evidencias. Suárez fue hallado culpable y sentenciado a 35 años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio agravado con alevosía. El hombre nunca aceptó su culpabilidad y dijo que esto era un grave error,
Tanto la familia de Diana nunca tuvo la verdad de lo que sucedió con la joven y el culpable nunca decidió contar la verdad. Si te gustó la investigación de este caso, querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos maneras. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso. Pero recuerda seguirme también en mi TikTok, porque ahí también estoy subiendo historias criminales y sé que les va a gustar, así que allá los espero. Ahora sí, sin más que añadir, que las dudas te acompañen y nos vemos en un próximo caso.